jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 19 del ciclo 2017-2 correspondiente al repaso de educación cívica. Tenemos entonces en la primera pregunta de cívica el tema en base a derechos humanos. Recordemos que los derechos son facultades inherentes al ser humano. Quienes son sujetos de derecho en función del ser humano es el concebido, el que todavía no nace, también la persona natural, la persona individual y la persona jurídica, que vendría a ser entonces asociada, cuando formamos empresas o instituciones. En este caso los derechos se pueden clasificar en 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación nacen después de la Revolución Francesa, los de segunda y tercera generación son colectivos, a diferencia del primero que vendría a ser individuales. Los de primera generación son civiles y políticos, porque eran los problemas que aquejaba a la población en la Revolución Francesa. Los secundarios nacen después de la Revolución Industrial y de los problemas sociales, generalmente son problemas económicos, como el trabajo, problemas sociales y problemas culturales también. Y en el caso de los de tercera generación nacen después de las guerras mundiales. Estos son derechos de paz y solidaridad. Tenemos entonces la primera pregunta. El trabajo no siempre fue reconocido como un derecho humano y su ejercicio fue siempre bastante limitado. La elección del libre trabajo, el acceso a condiciones satisfactorias del mismo, la protección contra el desempleo, la remuneración digna, entre otros, son derechos y corresponden al ámbito de los derechos. Trabajo tiene que ver con nada civil, nada político, es económico, por lo tanto lo ubicamos en segunda generación. Eliminamos la A, eliminaríamos la C porque los individuales son solamente los de primera. Tercera tampoco tiene que ver y solidaridad tampoco, nos queda entonces la letra B. Y para verificar, estos son colectivos, lo de segunda y tercera generación. En segundo lugar tenemos entonces nosotros el tema de las garantías. Si nosotros pedíamos nuestros derechos y no nos los ejercían, entonces recurríamos a las garantías constitucionales. En el Poder Judicial podías pedir tus 5 garantías: habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento y acción popular. Y en el Tribunal Constitucional pedías de frente acción de inconstitucionalidad. La acción de habeas data tenía que ver con información. Si me daban información, brindaban información privada o que yo no había dado autorización, puedo pedir un habeas data. O si pido información de una entidad y no me la quiere dar y me corresponde tenerla, también voy a pedir habeas data, por ejemplo, la copia de un contrato. Habeas corpus tiene que ver con tu seguridad personal, cuánto tiempo tienes que estar detenido, 24 horas, que tienes el derecho a un abogado, no te deben dejar incomunicado, tienen que hacerte juicio porque eres inocente, y también tiene que ver con la integridad física, los golpes, la violencia, etc. Acción de amparo son problemas colectivos, que tienen relación bastante con los de segunda generación y también con los que tienen que ver con los temas de igualdad, discriminación, entre otros aspectos. Los de cumplimiento es cuando una autoridad efectivamente no cumple la ley, es decir, la ley está bien hecha pero no la quieren cumplir. Y la acción popular es cuando la norma está mal hecha. ¿Norma cuáles son? Las resoluciones, los decretos ministeriales y aquellos documentos que no tengan carácter legal. Y la acción de inconstitucionalidad se pide cuando la ley es la que está mal, entonces tenemos que erradicarla, así como acción popular la norma, en este caso la ley. ¿Cuáles son la ley? Todo lo emitido por el Congreso, decreto de urgencia, el decreto legislativo del presidente, las ordenanzas municipales de los alcaldes y las normas regionales de los gobernadores regionales, ¿no? Si no te hacen caso en el Poder Judicial, efectivamente pasas luego al tribunal, menos la acción popular. La acción popular, si no es resuelta en el Poder Judicial, ya no pasa a ningún otro lugar. Ahora, si no nos hacen caso allí en Derechos Humanos, recorrimos nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no vas a la Corte de San José? Porque la Corte de San José no recibe personas naturales. Tú tienes que ir a la comisión, dejas tu denuncia y luego vas a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Corte de San José. Pero si el problema fuera entre países, no tendría un país que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, iría a la Corte de la Haya, más conocida, o mejor dicho, su verdadero nombre, Corte Internacional de Justicia. Ahora sí pasamos a resolver la pregunta.
Los socios de una cooperativa de vivienda ubicada en el distrito del Agustino necesitan presentar una garantía constitucional contra una cooperativa vecina, la misma que ha venido apropiándose ilícitamente mediante invasiones en uno de los lotes de urbanización. Entonces, no se ha infringido una ley, pero no hablan de que la autoridad no la esté cumpliendo, son solamente vecinos, por lo tanto no podría ser cumplimiento. No es una norma, no es una ley, nos queda corpus, no es seguridad personal ni problemas de integridad física, no es una información, por lo tanto nos quedaría la acción de amparo. ¿Por qué? Porque se están apropiando de algo que es tuyo, es el derecho de la propiedad. Y si no prescribe ni como corpus ni como data, inmediatamente ingresa al plano de amparo. ¿Y dónde se va a pedir esta? Obviamente en el Poder Judicial. En tercera instancia tenemos nosotros la ciudadanía y sus mecanismos, ¿no es cierto? Eres ciudadano a partir de los 18 años, que portes tu DNI azulito. Y en este caso, que puedas ejercer tus derechos políticos. Si no los puedes ejercer por X motivo, van a ser mandados como ciudadano de goce, es decir, puedes pedir interdicto. ¿Quiénes tienen resolución de interdicción? Aquellos toxicómanos, consumidores de droga, alcohol, ludópatas, personas con retardo más abajo de los 70 o 69, personas con complicaciones en los sentidos, etcétera, o que no tengan contacto con la realidad. También pueden tener suspensión de derechos políticos, te lo suspenden porque has cometido algún delito de corrupción, entre otros, o de repente porque estás en la cárcel, tienes pena privativa, no preventiva, sino privativa. Y luego que ya eres ciudadano en ejercicio, es decir, no tienes ningún problema de los mencionados, tú entonces puedes votar hasta obligatoriamente los 70 años, puedes tener iniciativa legislativa, proponer una ley, puedes tener iniciativa de reforma constitucional, pedir la modificación de la Constitución, puedes optar por la revocatoria, que es sacar a una autoridad que tú hayas elegido como alcalde, gobernador regional, regidores o juez de paz nada más. Tenemos la remoción, que es una autoridad no elegida que pedimos que sea movida del cargo, obviamente, o sacada. Y tenemos la rendición de cuentas, que nosotros antes de sacar a una persona o pedir su cese, tenemos que preguntar si ha trabajado bien. También existe el referéndum, que tiene que ver entonces con la autorización de la población para dar un determinado acto. Es una votación de sí y no. Por ejemplo, yo quiero que revoquen al alcalde, pero los que viven en ese distrito me tienen que autorizar. Tenemos consulta previa, que es para las comunidades nativas y campesinas, y presupuesto participativo, que es la división correcta entre las organizaciones sociales que están en un determinado municipio. En este caso nos hablan de un ciudadano va recolectando firmas para presentarlas al Jurado Nacional de Elecciones como requisitos para reformar parte de la Constitución. Desde que nos dicen reformar la Constitución, entonces es reforma constitucional. Pero al final quienes tienen que autorizar esto, dicen aquí, ¿no? Para ver proponer que los congresistas sean también sometidos a revocatoria. La población tiene que estar de acuerdo con dicho pedido, por lo tanto tendríamos que realizar un referéndum para ver si quieren o no quieren que se modifique la Constitución. En este caso tendríamos la letra E. 4. Tenemos nosotros los problemas de convivencia. Hay problemas de convivencia como son la discriminación, que es segregar a una persona en base a un principio o factor. Tenemos nosotros la delincuencia, que es infringir la ley, y obviamente tenemos la corrupción. Y la corrupción es cuando una persona abusa de su poder para conseguir algo de manera ilegal o de manera no correcta, ¿no es cierto? Tipos de corrupción, por ejemplo, está el peculado, en el cual haces uso de un bien del Estado o del dinero del Estado en beneficio propio. Por ejemplo, un carro destinado para una obra del Estado lo utilizas para pasear a tu familia. Tenemos el cohecho pasivo, que tiene que ver o se define como coima. Tenemos el tráfico de influencias, que aprovechas el que conoces a alguien para tener algún beneficio. Y tenemos también la colusión, que es cuando beneficias a una determinada empresa para que consiga algo. En este caso nos hablan de las definiciones. Entonces, peculado, cuando el funcionario destina los bienes confiados al servicio público. Si dice al servicio público no hay nada malo, porque no está haciendo uso o beneficio para sí. Coima, una autoridad recibe ganancias del Estado para interceder
una ante otra. Esta definición vendría a ser la de tráfico de influencias, no está correcta la definición. Cohecho pasivo cuando se acepta un donativo, está bien, es coima. Colusión cuando se obtiene beneficio por concursos amañados. ¿Para quién? Para empresas. Entonces tendríamos como clave correcta la 3 y 4 que corresponden a la letra C. Tenemos ahora los mecanismos de solución de conflictos. Se dice que hay 3 mecanismos. Negociación, en las cuales conversan 2 partes, nadie se mete y llegan a la solución del problema. Mediación, hay dos implicados, pero hay un tercero que da sugerencias o consejos, no soluciones. Y conciliación, en el cual este tercero se encarga de dar la solución. Esos 3 mecanismos son procesos extrajudiciales y en el caso de la conciliación existen los centros de conciliación, que son personas que se encargan de realizar la solución de las faltas, no necesariamente son jueces, no necesitan un abogado también las personas, es barato, pueden solucionar problemas de alimentos, de contratos y similares. En este caso, sobre la conciliación marcamos verdadero y falso. ¿Es un proceso judicial para resolver conflictos? No, porque hemos dicho que son procesos extrajudiciales, ¿cierto? Tenemos luego el conciliador, es un juez de paz mixto, no es un juez de paz mixto, y en realidad no necesariamente tiene que ser un juez de paz. Se da el caso del juez de paz como conciliador cuando es un centro poblado, pero cuando estás en un distrito es un juez de paz letrado y hay aparte un conciliador. ¿El conciliador obligatoriamente es un abogado? No. ¿Se puede resolver una compensación económica? Sí, siempre y cuando las 2 partes estén de acuerdo. ¿Y las partes tienen que tener un abogado? Tampoco, no es necesario. Tenemos entonces como respuesta la letra C. O 6, digo. En la Ley General del Amparo del Patrimonio Cultural de la Nación, el representante de una asociación paleontológica del Perú cuestionó que esta ley se considere un fósil como parte integrante del patrimonio cultural. ¿Por qué? Recordemos nosotros que el patrimonio cultural de la nación se divide entonces en 2, material o inmaterial. Inmaterial es danzas, costumbres, recetas, etc. Material es lo que se puede tocar, se puede dividir en 2 maneras, mueble o inmueble, si tiene movimiento o no tiene movimiento. Le podemos decir arqueológico si es incaico o preincaico e histórico si es republicano o colonial. En el caso del fósil, sabemos que es antiguo, pero acuérdense que un fósil es la transformación de restos orgánicos en materias inorgánicas o minerales. Y algunos consideraban que para la inserción de dicha ley debería ser más que todo un patrimonio natural y no cultural. Después, más adelante, se modificó. Por lo tanto, podríamos decir que la clave sería la letra A. No puede ser bien inmueble porque el fósil, si bien está ahí ubicado, se puede mover. No es subacuático porque no mencionan agua ni 100 años. Puede ser trasladado en forma documental. En realidad sí se podría estudiar culturalmente, solamente que la ley no la autorizaba así. Y es parte del patrimonio histórico mueble. Si bien es mueble, y la parte histórica viene el problema, porque si es paleontológico debería ser entonces arqueológico y no de tipo histórico. Aunque la salvedad o el problema vendría a ser de que arqueológico es incaico y preincaico y el paleontológico es mucho más atrás. Muy bien, tenemos entonces el tema de interculturalidad. Recordemos que en el plano de la cultura teníamos nosotros términos. Interculturalidad es la relación entre culturas. Hablamos nosotros de transculturalidad cuando nace una nueva cultura. Hablamos de enajenación cuando nos quieren quitar la cultura. Hablamos de alienación cuando buscamos copiar la cultura de otros. Hablamos de multicultural cuando son varias culturas y pluricultural cuando están registradas. En este caso, hablan de la interculturalidad, que es la interrelación entre diferentes culturas con el ánimo de tener igualdad, integración, convivencia armónica entre ellos. Si fuera lo contrario a la interculturalidad, ¿qué término utilizaríamos? Comunicación nacional no podría ser porque comunicarse es bueno. Reconocimiento étnico, reconocer no es malo, solo que no te mencionan si está más reconocida uno u otra. Empatía cultural es ponernos en el lugar de otra cultura, también es parte de la interculturalidad y nos queda simbiosis o etnocentrismo. Si recordamos, etnocentrismo es centrarnos solamente en una cultura, por lo tanto ya no habría diversidad. Y simbiosis, al contrario, es unificar y crear algo nuevo. Por lo tanto, el término contrario sería etnocentrismo cultural. Ahora, en el caso de las diversas costumbres y tradiciones, recordemos nosotros que hay términos que se relacionan con el término cultura también. Identidad nacional,
que era conocer. Peruanidad, que era amar el Perú. Tenemos nosotros pertenencia, involucrarse en el Perú. Teníamos nosotros también tradición, que son las festividades que se marcan año a año y no tienen mucho cambio, ¿no es cierto?, de generación en generación. Y costumbres son algunas prácticas que se dan en dichas festividades o usos que pueden cambiar en algunos lugares. En este caso te mencionan que las costumbres y tradiciones comunes en las diferentes regiones del país demuestran que el sentido de pertenencia varía al recibir influencias a través del proceso histórico. Debido a que te hablan de variedad, podríamos deducir entonces que la cultura peruana es dinámica. Letra E. 9. Hablamos entonces ahora de la nacionalidad y del Estado peruano, ¿no es cierto? En el caso de la nacionalidad en el Perú, la nacionalidad se puede obtener de varias maneras. Por nacimiento, por opción, en el caso de opción es matrimonio, padres peruanos o hijos que no tenemos la ubicación exacta, por ejemplo, huérfanos de algunos otros países que ya están en el Perú. Y también por naturalización, en este caso son los residentes que optan por tener la nacionalidad por honor, entre otros. En este caso, tú sabes que la nacionalidad no la puedes perder a menos que decidas renunciar a ella de manera expresa. En este caso nos dicen que Lucía reside más de 10 años en Colombia y desea naturalizarse en dicho país, pero le piden que tiene que perder su nacionalidad. En este caso se acerca al consulado peruano de Bogotá para realizar los trámites y le dicen que perdería su nacionalidad si obtiene la nacionalidad colombiana. ¿Podría ser eso posible? No, porque el Perú permite tener varias nacionalidades. En este caso entonces tendríamos como respuesta la letra D, no, porque en nuestro país solo se pierde salvo renuncia expresa. Ahora pasamos a ver los poderes del Estado. En este caso tenemos nosotros el poder legislativo que recae en el Congreso. Nuestro Congreso es unicameral, todos los congresistas están con la misma función, son 130 congresistas. Y lo característico de ellos es que gozan de inmunidad, no pueden ser procesados a menos que el mismo Congreso o la Comisión Permanente levante la inmunidad, que obviamente tienen que dar el visto todo el Pleno. También tenemos nosotros que no están sujetos a mandato imperativo, nadie les va a decir ni ordenar por qué votar o qué decisiones tomar. Y no están sujetos a interpelación, es decir, nadie los puede interrogar. Pero sin embargo ellos tienen funciones legislativas, que significan hacer leyes, tienen funciones de control político en las cuales ellos pueden interpelar a quienes, a los ministros, y tienen funciones especiales en las cuales eligen, designan o suspenden a representantes de los órganos constitucionales autónomos. En este caso, también sabemos que el congresista no puede renunciar, el congresista no puede ser dejado del cargo más que suspendido por 120 días de legislatura, a menos que el Poder Judicial haya encontrado un delito grave en el cual pida la prisión de dicho personaje. La Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta los resultados de la investigación realizada por la Fiscalía, un congresista involucrado en el lavado de activos, debe iniciar con el enjuiciamiento respectivo, para lo cual requiere que el Pleno del Congreso de la República solicite la renuncia, no puede renunciar, pida interpelación, no puede ser interpelado, suspenda al congresista por 1 año, solamente pueden ser suspendidos por 120 días de legislatura, vaque al parlamentario, no se le puede vacar, por lo tanto se le levante la inmunidad para que pueda empezar a ser procesado judicialmente. Tenemos luego el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Ejecutivo tenemos nosotros al Presidente de la República y el Consejo de Ministros. El Presidente de la República entonces sí puede ser vacado, a diferencia de los congresistas. ¿En qué causas? Cuando muere, obviamente no va a gobernar el muerto. Tenemos también cuando tiene una incapacidad física y moral que no le permita gobernar. Cuando no pide permiso para el viaje o cuando no regresa en el tiempo dado. ¿Quién le va a dar el permiso? Es el Congreso. También cuando no convoca elecciones, que puede ser hasta procesado judicialmente, o cuando interviene en algunos organismos u ocas electorales. El Consejo de Ministros está conformado entonces por los ministros de cartera, en el cual el jefe es el presidente del Consejo de Ministros. Este presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz del Poder Ejecutivo, que él se encarga de dar la cara frente a los problemas cuando el presidente no está.
no puede hablar el vicepresidente. Si el presidente fuera vacado, ingresaría el primer vicepresidente, segundo vicepresidente si no estuviese, y luego el presidente del Congreso. El Consejo de Ministros no ingresa como presidente. Sin embargo, hay algo curioso. Los ministros son personas que también pueden tener otros cargos. Por ejemplo, pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas, como el ministro de Defensa, de la Policía Nacional, como el del Interior, o también los congresistas. El cargo de congresista es incompatible con otro, pero sin embargo, el congresista puede ser a su vez vicepresidente porque ha postulado para dos de dichos cargos, o también puede ser ministro. Hasta podría ser el presidente del Consejo de Ministros, como en la actualidad. La actual presidenta del Consejo de Ministros, que también es segunda vicepresidenta de la República, ocupa el cargo de congresista. ¿Este hecho es constitucional? Sí, ¿por qué razón? En este caso, porque el mandato de congresista es compatible con el ejercicio de ministro. Tenemos nosotros aquí, entonces, el tema del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, vamos a tener nosotros una pirámide. Recordaremos cómo funcionaba esta pirámide, la dividíamos en dos: faltas y delitos. Para faltas tienes el juez de paz elegido por el pueblo y se encuentra en centros poblados. El juez de paz letrado que resuelve los casos de conciliación, primero han pasado por conciliación y luego van a ir a juicio, en el caso de los distritos administrativos. Y cuando es un delito pasa de frente al juez especializado o mixto que se encarga o se encuentra en las provincias. Si tenemos que apelar, apelamos a la Corte Superior, que se divide en salas y se encuentra en los distritos judiciales, no confundir judicial con distrito administrativo. Y en última instancia tenemos nosotros las Cortes Supremas, que se encuentran en el ámbito nacional. Y acá nos mencionan en la pregunta: con gran expectativa de la población y autoridades de los distritos de la zona, de la capital, zona este de la capital, hablan de distritos en general. Podría ser entonces una provincia o podría ser un distrito judicial. Se puso en funcionamiento la Corte Superior. Corte Superior son salas. Este es el objetivo de descentralizar y acercar al servicio de impartición de justicia. ¿Cuál es el ámbito que administrará la Corte Superior? Entonces es un distrito judicial porque es creado exclusivamente para la Corte Superior. Tenemos la pregunta 13 en relación a los órganos constitucionales autónomos. Recordaremos que las OCAs podían dividirse en económicas, jurídicas y electorales. Las OCAs económicas eran BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República; jurídicas, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura; electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Cada uno tenía una función específica. El Banco Central de Reserva del Perú, su función era equilibrar el proceso de inflación, es decir, regular el crédito que también se daba en el sistema financiero, emitir monedas y billetes y todo lo que tendría que ver con la estabilidad económica del país. La Superintendencia de Banca y Seguros administra las empresas privadas encargadas de todo lo que tiene que ver con el préstamo o administración de dinero de afiliados. Y la Contraloría General de la República de supervisar el tema del presupuesto y su utilización en entidades estatales. Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar las elecciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales se encarga de organizar y mandar todo lo que son materiales. La RENIEC de actualizar datos y elaborar el padrón electoral o listado de votantes. La Defensoría del Pueblo, su nombre lo dice, se encarga de apoyar al pueblo en temas en los cuales el alcalde o una autoridad regional o municipalidad no está dando apoyo. El defensor del pueblo puede hasta denunciar a un alcalde. Su función, su nombre lo dice, es defender a la población, tenga o no tenga cargo. El Ministerio Público de recoger las denuncias para llevarlas al Poder Judicial y analizar los temas, ¿no es cierto?, de asesinatos, hace el preanálisis del proceso judicial. El Tribunal Constitucional de recibir las garantías constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura de elegir jueces, fiscales, determinar los vocales. Ojo, el fiscal de la Nación, que es el representante del Ministerio Público, no es un fiscal elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Todos los fiscales eligen cuál es el jefe del Ministerio Público, que se llama fiscal de la Nación.
sin olvidar que el Consejo Nacional de la Magistratura también elige al jefe de la RENIEC y el jefe de la OMPE. Ahora, nos dan preguntas sobre las OCAs económicas. La Contraloría General fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones, Contraloría, y habla de presupuesto, entonces sería una clave verdadera. El superintendente es designado por el Congreso, si bien es una función especial, la designación la hace el presidente de la República y la elección final el Congreso, entonces sería falso. El BCR supervisa las operaciones de la deuda pública, ahí tendríamos entonces como falso, porque quien supervisa la deuda es la Contraloría General de la República. Regula el crédito del sistema financiero, entonces ahí sí es verdadero porque lo hablan en general. Y la Contraloría General de la República detecta el lavado de activos. Lavado de activos es para empresas privadas, específicamente con vínculos con el narcotráfico o diferentes situaciones de dinero mal habido. Y se encargaría entonces la Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo tanto, esa sería falsa. Y tenemos como respuesta final la letra B. Pregunta 14. La segunda sala penal de la Corte Suprema resolvió como improcedentes el habeas corpus que presentó el procesado en busca de obtener su libertad. Entonces recordemos lo que ya hemos visto. Las garantías constitucionales se piden entonces en el Poder Judicial. Estas eran corpus, acción de amparo, acción de habeas data. Tenemos nosotros acción de cumplimiento y acción popular. Si no te hacían caso en primera y segunda instancia en el Poder Judicial, pasabas inmediatamente al Tribunal Constitucional. Las recibía en última instancia, menos cual la de acción popular, que no pasaba al tribunal. Mientras que en primera y única instancia se recibía la acción de inconstitucionalidad. En este caso, si no se puede resolver en la segunda sala penal de la Corte Suprema, ¿a dónde tendríamos que pasar nosotros? Al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tendríamos como respuesta la letra C. Y última pregunta para el tema de repaso de cívica. Tenemos entonces nosotros los gobiernos locales y gobiernos regionales. Diferencia entre el gobierno local y gobierno regional es que el local se encarga del ornato de la ciudad, de la infraestructura y del cobro de impuestos en materia general, mientras que el gobierno regional recibe parte del presupuesto, lo cual lo tiene que hacer crecer. Por lo tanto, el gobierno regional siempre se le vincula con el enlace económico. Solo hace obras de infraestructura cuando tienen que ver más allá de unas provincias, es decir, que le involucre gran parte del departamento. Tenemos ahí entonces sobre la regionalización. ¿Cuáles son competencias del gobierno regional? Aprobar la organización interna y presupuesto, si tiene que ver con dinero, es correcto. Habilitar legalmente el espacio urbano en solares. Espacio urbano tiene que ver entonces con el gobierno local porque es parte del ornato de infraestructura. Promover el desarrollo socioeconómico regional también tiene que ver con la parte de dinero. Reglamentar, fiscalizar y regular el transporte público. Transporte público es una obra de infraestructura que es gobierno local. Fomentar inversiones tiene que ver con dinero y ejecución de proyectos también. Por lo tanto, el gobierno regional se encarga de la A, C y E, que vendría a ser la letra B. Bueno chicos, hemos culminado todo el curso de educación cívica. Lo importante que hemos visto en este curso no solamente son temas que nos sirven para postular un examen de admisión, sino temas que nos permiten entender la realidad nacional. Se les invita a seguir estudiando para lograr sus metas tanto en la universidad como en todo su plano personal. Nos vemos.